la Casa Rosario de la Sociedad Teosófica, continuando con sus actividades para público de este ciclo de 2017, va a dar comienzo hoy, para la redundancia, un ciclo de conferencias que va a abarcar 2 sábados, este sábado hoy, 27 de mayo, y el próximo sábado, 3 de junio, a cargo de la psicóloga Patricia Fernández Acosta, de la cual le voy a dar lectura a una breve reseña de su trayectoria para que la conozcamos un poquito. Se recibió de psicóloga en la Universidad Nacional de Rosario a principios del 2006. Ejerce la práctica clínica integrando a la misma la astrología. Realizó estudios en Gestalt y en bioenergética. Magíster en psicología analítica junguiana con orientación en arte terapia. Cursó la maestría en la Fundación Jung de Psicología Analítica de la República Argentina. Sí, bueno. Recibida en el año 1981, trabajó como fonoaudióloga en el Hospital Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna, y en el Centro de Reeducación Fonoaudiológico de San Isidro, en Buenos Aires, a cargo del fonoaudiólogo Arnoldo Jaime Feldman. Desde temprana edad realizó estudios autodidactas de astrología, haciendo un recorrido que la llevó desde los autores clásicos hasta Dayan Radnyar a las elaboraciones sucedáneas, especialmente la escuela inglesa y la americana. Formalizó su preparación en Buenos Aires con el astrólogo Héctor Steinbrand entre los años 1986 a 1991. Desde 1989 hasta la fecha, realiza consultoría astrológica. Desde 1983 da conferencias y cursos orientados a la exploración del ser humano y del despliegue de sus potencialidades psicológico-espirituales. Es máster en Reiki y brinda talleres de formación de reikistas. Hoy la vamos a escuchar en una disertación que ella ha titulado Alquimia y maduración psicoespiritual. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Y antes de comenzar, quería hacer una aclaración. Que yo doy comienzo a un ciclo de 4 sábados. Yo participo en los 2 primeros y después Adolfo me sigue en los 2 siguientes. Yo voy a hablar sobre hoy en particular, sobre este tema. Voy a introducir, digamos, la cuestión de la alquimia y el proceso psicoespiritual, ya vamos a ver. Y en la próxima vamos a desarrollar más la relación entre los estados de conciencia y los 7 chakras mayores. Les comento esto porque después Adolfo va a hablar sobre las 7 claves. Hay 7 claves, digamos, de interpretación de cada símbolo, y cada una de estas claves tiene que ver con los 7 chakras. Así que es una continuación. Bien, en primer lugar le quiero agradecer a la Sociedad Teosófica el hecho de habernos invitado y de darnos lugar hoy, tanto a Adolfo como a mí, de este encuentro. Y bueno, comentar, aprovechando que estamos en este lugar, que la Sociedad Teosófica, cuando fue fundada, uno de sus libros mayores, La Doctrina Secreta, comentaba Blavatsky, Elena Petrona Blavatsky, su autora, que fue inspirada por maestros, por seres liberados, que le mostraban información que se encontraba escrita en hojas, una información muy antigua, en hojas de palmeras, que estaba guardada en lugares
arcanos del Tíbet en un idioma ya desaparecido, el Sensar. ¿Y por qué les cuento esto? Porque bueno, hoy justamente vamos a comenzar, hay 7 estancias principales en el primer tomo, donde habla de la doctrina secreta, donde habla cómo surge el cosmos, y ella dice que lo primero es que hay un principio vital omnipresente, que es la vida una. Hay una sola vida que anima a todo el universo, que es inmutable, eterno, y que sin embargo está sujeto a manifestaciones periódicas. Yo mientras vine hoy tuve tiempo de leer un poquito lo que hay acá y hay una frase hermosa. Yo tomé esto de la doctrina secreta, pero en el iridio del loto blanco, fíjense qué hermoso. Otro modo de decir lo mismo: el principio que da la vida mora en nosotros y fuera de nosotros. Es inmortal y eternamente benéfico. No se lo oye, ni se le ve, ni se le huele, pero es percibido por el hombre que desea percepción. Entonces, teniendo en cuenta este principio vital que es fuente de todo lo que vemos, y teniendo en cuenta que este principio vital se manifiesta cíclicamente, periódicamente, lo que vemos los seres humanos hoy es que estamos atravesando, dentro de lo que son los ciclos de manifestación, un periodo particular de una crisis como yo creo no hay memoria en la humanidad. Si bien cuando estudiamos historia siempre la humanidad ha estado en guerra aquí, allá, conquista aquí, allá, lo que caracteriza hoy, si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco más, es que hoy hay una globalización, ¿sí? No tenemos más que abrir el diario o leerlo online, y es cada día. Ayer, por ejemplo, en la noche leía entre Egipto y Libia, ¿sí? Cada día es en un lugar diferente. Entonces hoy tenemos la particularidad de estar atravesando en todo el planeta una crisis. Y esto es algo que es inaugural, ¿no? Y lo que intento hacer hoy es que podamos mirarlo desde un lugar en el que nos preguntemos qué sentido tiene esto, ¿sí? O sea, desde una mirada, podemos decir, espiritualista o de psicología transpersonal o esotérica, si quieren, si entendemos esotérico, el llegar al núcleo, la raíz de algo. Todo lo que sucede externamente sucede para algo. Y bueno, efectivamente, las condiciones astrológicas, la astrología es una ciencia que estudia los ciclos en la vida tanto de los seres humanos como de las naciones y de los planetas. Vemos que este es un momento inaugural, no solo para la humanidad, sino también para el planeta, para el sistema solar, y podríamos seguir. Y entonces acá vamos a hacer una relación fractal. Ustedes saben, vamos a usar algunas palabras modernas, porque bueno, hay un antiguo principio hermético que decía como arriba es abajo. Hoy en la ciencia se habla de los fractales. Los fractales son una estructura geométrica, sí, me corro un poquito, que se repite. Es un principio de autosemejanza que repite una estructura a diferente escala. Acá tenemos el fractal de Mandelbrot, que lo puse porque es bello, pero además porque la imagen nos ayuda a pensar esta relación fractal. Vamos a tomar esto que está pasando en la humanidad, nos está pasando en otro nivel a cada uno de nosotros. Si nosotros miramos, observamos nuestras vidas, vamos a ver
en otras épocas, a lo mejor había, digamos, existencias donde podíamos decir que uno navegaba por ciertos periodos por aguas más tranquilas en el océano de la existencia. Sin embargo, hoy tenemos la sensación, y no sé si es una sensación o es algo real que nos pasa, de que vamos de crisis en crisis, y no es una sensación, es así. Y esto tiene que ver con condiciones, como les decía, astrológicas, energéticas, cíclicas. Y en psicología, cuando yo soy consciente que estoy haciendo una mezcla de astrología, de psicología, de espiritualidad, pero después les voy a enumerar los 3 principios, los 3 objetivos de la sociedad teosófica, que son hermosos, y uno de ellos justamente nos estimula, el segundo objetivo de la sociedad teosófica nos estimula al estudio comparativo de las religiones, las filosofías y las ciencias. Es decir, que está bueno hacer esto, es algo bueno para nuestra vida anímica, poder interrelacionar. Y bueno, les decía que en psicología, cuando hay crisis que son así significativas, las denominamos crisis vitales. Por ejemplo, uno habla, no sé, de la crisis de mediana edad o de la menopausia. Y ustedes saben que en biología del desarrollo, en embriogénesis, cuando se forma el huevo o cigota, yo estoy bien parada acá porque tengo ganas de ponerme. Cuando se forma el huevo cigota, comienza rápidamente la división celular y creo que era mórula, blástula, gástrula, ¿no? En 2, 4, etcétera, 16, y así siguiendo, y se forman puntos de bifurcación que los biólogos llaman organizadores, ¿sí? O sea, un organizador es un punto donde la evolución de ese organismo que está formándose alcanza un punto de irreversibilidad. Esto también sucede en matemática. En matemática también se habla de puntos de bifurcación, que acá los voy a señalar. Bueno, los estaba señalando Adolfo, ven que va para un lado, para el otro. O sea, en un punto de bifurcación tenemos un momento, esto es matemático, pero también lo vamos a tomar para nuestras vidas. Pensemos estos puntos de bifurcación o estos puntos de inflexibilidad o de irreversibilidad en nuestras vidas personales. Yo estoy haciendo una relación fractal primero con lo que pasa en nuestras vidas como seres humanos individuales para después llevarlo a nivel planetario. Porque un poco lo que les quiero señalar o quiero, digamos, estimular, llevar a la conciencia de que estamos en un punto de bifurcación planetario, y si lo estamos a nivel planetario, por lo tanto también cada uno de nosotros lo estamos en nuestras existencias individuales. Entonces decía, un punto de bifurcación, ven que viene la existencia, se presenta una crisis vital, cada uno haga el ejercicio de pensar las crisis que atravesaron y tenemos que elegir caminos. ¿Me pondrías la del dibujito del ser humano? Le hacemos alguna elección y luego seguimos un trecho y se presenta otro punto de bifurcación. O sea, esto es algo matemático, pero esto matemático que se ve también en biología, lo tenemos en la vida, que les decía, lo denominamos crisis vitales, y lo que señalo es que justamente pareciera como que estamos constantemente, como este hombrecito que está acá, teniendo que pensar, ¿qué hago? ¿Me separo? ¿Sigo con esta persona? ¿O elijo, no sé, otro camino?
me opero, hago el tratamiento que me ofrece la medicina tradicional, hago el tratamiento que me ofrece la medicina alternativa, hago ambos, no hago ninguno. O sea, estamos constantemente tensionados, desafiados, cada uno de nosotros, ya no cada tanto, sino, digamos, incesantemente. Esto es lo que caracteriza la vida hoy. Y esto es lo que está caracterizando al planeta hoy. Y entonces esto nos está hablando de que hay algo que nos está pidiendo la vida. La vida nos está pidiendo un estiramiento, un salto. Y acá a mí me venía, cuando preparaba la charla para hoy, asocié enseguida como astróloga que esta edad entrante, la edad de Acuario, ustedes saben que cada signo rige una parte del cuerpo, y Acuario rige los tobillos. Y uno con los tobillos, primero, el tobillo es una articulación. ¿Qué hacen las articulaciones? Cambian la dirección de la energía, en primer lugar. Y en segundo lugar, o sea, ya estamos hablando de que Acuario en particular trae cambios energéticos, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué hacen los tobillos? Con los tobillos saltamos. Entonces, acá, de nuevo, estamos hablando de que esta edad, que ya entró, porque los mayas eran buenos astrólogos, y cuando señalaron ese famoso solsticio del 2012, era porque en el 2013 hubo unas configuraciones impresionantes, muy poderosas. Fue como un semillero estelar de difusión de energía para los próximos 2000 años. Miren lo que les digo. Y por eso los tiempos se están acelerando en realidad. Yo a veces suelo decir que en este momento no está llegando energía de negociación, viene energía de edicto de parte del universo. O sea, edicto. O sea, como que la vida no negocia. O escuchamos y estamos bien atentos y respondemos al desafío con lo mejor que podamos, ¿sí? Y digamos, ¿qué es lo que se necesita en este momento? Bueno, estas cualidades acuarianas. Flexibilidad, porque en las articulaciones lo que hay que tener es flexibilidad. Capacidad para salto. Y también creatividad, que es otra cualidad acuariana. O sea que el cómo tomar nosotros estos desafíos que nos vienen tocando, el modo más oportuno para afrontar las situaciones tiene que ver con estas tres cualidades. Las tenemos que tener muy presentes. Lo que la vida requiere de cada uno de nosotros hoy es una enorme flexibilidad, capacidad para hacer saltos anímicos, ¿sí? Y mucha creatividad para entenderlo mejor. ¿Qué es lo contrario de flexibilidad? Inflexibilidad. No es tiempo para ser inflexibles. ¿Qué es lo contrario de hacer saltos? Estancarme, quedarme en un patrón repetitivo. No es época para ser repetitivo y no es época para ser mecánico, que es lo contrario de creatividad. Entonces, bueno, como para entender un poquito mejor esta cuestión de los puntos de bifurcación, vamos a tomar en esta relación fractal en pequeño, vamos a comenzar con, por ejemplo, puntos de crisis vitales en la vida de un ser humano. Cuando nosotros tomamos la vida de un ser humano en un nivel individual, se habla o hablamos de un nivel ontogenético. Por ejemplo, en la vida de todo ser humano el aprendizaje de la lectoescritura marca un antes y un después.
Antes que este, en realidad hay un organizador, un primer organizador anímico, que es a los 18 meses el aprendizaje del no. Y digo esto porque hoy hay mucha falta de límite con temor a ser autoritarios, y el no es un organizador fundamental en la vida anímica de una criatura, porque el no le permite a la criatura comprender el sí. O sea, lo instala en la lógica binaria. Si no hay no, el chico no puede entender el sí. Pero bueno, nosotros nos damos cuenta que el aprendizaje de la lectoescritura implica toda una serie de cambios en las redes neuronales, en la organización anímica. Bueno, y después tenemos otros puntos importantes como para darnos cuenta de la resonancia de estos puntos de bifurcación. La adolescencia, yo puse la iniciación sexual sobre todo, obviamente que es importante, pero porque esto en antropología, ustedes saben que en todas las culturas, cuando una muchacha comenzaba a tener una vida sexual activa, se organizaban rituales dándole la bienvenida a esto, y en el joven, cuando empezaba a ser un miembro activo, es decir, a cazar, por ejemplo, para la comunidad también, y a veces en algunas culturas hasta se cambiaba el nombre. ¿Para qué? Para que la persona tomara conciencia de que realmente una etapa había terminado, ¿sí? Y otra comenzaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos puntos de bifurcación a los cuales estamos sujetos ahora constantemente nos hablan de la necesidad de estar elaborando duelos y duelos y duelos. Es decir, para ponerlo de otro modo, abandonar identificaciones. Por eso en las culturas esta práctica, que no solo en culturas antiguas, también lo hacen instituciones hoy, cuando por ejemplo una mujer se inscribe para hacerse monja, le cambian el nombre, ¿sí? Para hacer tomar conciencia de que realmente empieza otra etapa vital. En nuestra cultura occidental no tenemos esta costumbre, y eso dificulta que podamos hacer una despedida como se debe del pasado, y una bienvenida, y darle una bienvenida como se debe, ritualizar el ingreso a una nueva etapa vital. Bueno, la crisis de mediana edad, o la menopausia y la andropausia, antes el convertirse en padres o símil, porque esto también es re importante, ¿no? Hoy veníamos hablando con Emilce en el auto, que ella tiene 7 perritos, y hoy que hay superpoblación mundial, la verdad que hay otros caminos a elegir, no solo el ser padre o madre, y podemos convertirnos en custodios y en guardianes de la vida de muchos modos. Cuidar animalitos, por ejemplo, o sea, lo importante que es el hacernos cargo de una vida, y porque implica una herida al narcisismo. O sea, yo cuando tengo que estar cuidando a otro, tengo que correr de ser el centro. Entonces, por eso es implica una crisis vital para todos aquellos que tenemos o tuvimos a alguien a nuestro cuidado. Sabemos lo que, digamos, qué difícil se nos hace, parece fácil, pero qué difícil se nos hace cuando tenemos que decir, ay, no puedo salir a pasear con mi amiga como estaba acostumbrada, no puedo hacer mi caminata matinal como estaba acostumbrada, o sea, pavadas, y resulta que después vemos que esas pavadas nos generan una crisis. Y bien, bueno, vamos acá, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que nos interesa hoy. Yo en realidad quise empezar por lo individual, porque la crisis planetaria no es planetaria si no nos incluye a nosotros. Lo que sucede es que cuando hablamos de planeta no nos referimos solamente a la humanidad, sino que acá están todos los reinos involucrados, ¿sí? El planeta está atravesando una crisis, el planeta está sufriendo. Si pensamos en Gaia como un sistema viviente,
incluyamos al reino mineral, al vegetal, al animal, estamos todos pasando una transformación. Y bueno, dentro de la humanidad, acá pensé algunos puntos interesantes para que dimensionemos lo que son estos puntos de bifurcación. ¿Se acuerdan el dibujito? Y quiero hacer una aclaración. Cuando hay una crisis y yo estoy frente a una elección, y esto es lo importante, no da lo mismo que elija un camino que otro. En el ser humano, por ejemplo, una cosa que no les comenté es que los seres humanos no nacemos terminados de humanizar, nacemos con forma humana, pero hay ciertos organizadores anímicos, como les dije, el aprendizaje del no, el aprendizaje de la lectoescritura, que nos humanizan, nos terminan de humanizar. Y yo creo que la terminación de nuestra humanización no termina ni siquiera con la lectoescritura, sino que es muy importante esta conexión con los principios espirituales. Nosotros no somos solamente un cuerpo físico con emociones, con un sentir y un pensar. Nuestra humanización, digamos, que se integra o se actualiza cuando, digamos, somos capaces de empezar a comprender que la vida tiene un sentido y simboliza a través de lo que nos va aconteciendo. Entonces estamos en estos puntos de bifurcación de la humanidad. Por ejemplo, la aparición de la escritura que separa la prehistoria de la historia. Imagínense la humanidad, el cambio que implicó. Imagínense el cambio que implicó el aprender a usar la rueda y a forjar los metales, porque es nada más y nada menos que el empezar sistemáticamente el uso de la técnica. Antes había un uso técnico, hay puntas de flecha, alguna vasija, pero ya con el forjar metales empieza otra calidad de técnica. Después, otro punto que me pareció interesante, fui pensando, se me ocurrieron estos puntos, pero a lo mejor ustedes encuentran más. Ustedes saben que, por ejemplo, que uno diga esta obra es de Miguel Ángel, esta es de Leonardo, esta es de Botticelli, es un acto inaugural en la historia de la humanidad, porque hasta el medioevo las crónicas eran anónimas. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la psique colectiva todavía no había una conciencia suficientemente afianzada como para decir, acá estoy y acá estoy elaborando procesos, ¿sí? Entonces esto aparece recién en el Renacimiento, recién por el siglo XIV, más o menos, empezamos a tener estas mentes que bucean, esta conciencia autodesarrollada, bucean en la vida y van teniendo conciencia de sí. Si lo dijéramos en un sentido junguiano, diríamos que se van desprendiendo de la matriz colectiva, de esta matriz del inconsciente colectivo. La imprenta de Gutenberg también es otro que está ahí muy cerquita, otro descubrimiento. El Renacimiento es como un florecimiento muy interesante en la humanidad, porque si bien hay toda una historia que uno puede hacer de la imprenta, porque había sellos o había papiros, pero lo que pasa con Gutenberg es la velocidad con la que se puede replicar las hojas y entonces se puede distribuir cultura y comienza toda la alfabetización que va a llevar algunos siglos, pero que esto es fundamental también, es otro cambio fundamental en la cabeza, porque el que uno pueda leer y pensar por uno mismo trae todo un cambio en relación a quién tiene la manija y quién no. Entonces, la imprenta es importantísima. Y ya después hacemos un salto prácticamente al siglo XX. Preparándose para el siglo XX, en el siglo XIX
hay ciertos autores a fines del siglo XIX, justamente época en que se funda la Sociedad Teosófica, como anticipando, de hecho Blavatsky lo cuenta, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, que se funda por los cambios que van a venir y debido al materialismo imperante en el siglo XIX, se consideró que era importante dar a conocer cierta información. Pero esto no solo pasó, digamos, por ejemplo, en el ámbito de la Sociedad Teosófica, en Kabbalah, también la Kabbalah, que es como el esoterismo dentro principalmente del judaísmo, aunque también hay una Kabbalah cristiana, que era una enseñanza que estaba restringida a personas que formaban parte del, digamos, que estaban dentro del judaísmo, y no a todos, aquellos que estaban interesados, o sea, aquellos que tenían que mostrar interés y capacidad. En el siglo XX aparecen algunos cabalistas que deciden abrirlo a cualquier ser humano de todo el orbe. Y hoy tenemos, por ejemplo, Philip Berg, que ya falleció, continúa su obra Su mujer y su hijo, y ellos envían online información cabalística para aquel que en cualquier lugar del mundo quiere estudiar. Y otro tanto pasa, por ejemplo, con Reiki. Los que saben Reiki saben que hay símbolos que se utilizan de sanación, que son símbolos tibetanos que estuvieron guardados por miles de años y que ahora son dados porque se considera que la humanidad los necesita y está como en condiciones. Y otro tanto pasa con el budismo, digamos, porque el budismo también estaba, digamos, como cerrado. Digo, podríamos de acá con muchas otras enseñanzas. Y hoy vemos a los lamas viajar por todas partes del planeta y brindar sus enseñanzas, ¿no? Lo mismo que al Dalai Lama. Después vamos a ver por qué es esto. O sea, por qué ahí está. Vamos a pensar un poquito qué sentido tiene esta divulgación. No es casual, nada es casual. Y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué hay? ¿Qué pasó con esto que antes estaban, se acuerdan, los misterios órficos, las famosas escuelas de misterios? ¿Qué pasa que ahora esto se da como posibilidad a aquel que quiera alcanzarlo? Algo está pasando en la humanidad. Y en realidad cuando abordamos el siglo XX es impresionante, porque yo me acuerdo de una señora, una amiga que ya fallecida, una señora que había nacido en 1920, y ella decía, cuando nací yo no conocía la cocina porque tenía leña, no conocía la heladera, no teníamos teléfono, aunque había sido inventado, la electricidad solamente en algunas grandes ciudades. Y entonces, bueno, empezaba a nombrar lavarropas, ni que hablar de la televisión, ahora por ejemplo la computadora, ¿no? Con toda la conexión inmediata, instantánea. Es decir, que no solo hubo un desarrollo a nivel técnico, sino que desde otro punto, si queremos, por ejemplo, ¿no? Jung dice, la psique no solo es algo interno, también se expresa a nivel externo. Entonces, esta circulación de información al instante está señalando un hecho anímico, ¿no? Yo pienso que algo debe estar cambiando en la circulación etérica. Recordemos lo que decíamos de Acuario y los cambios en la circulación. Recordemos que dije una articulación. Evidentemente está habiendo toda una reorganización en la circulación energética planetaria, pero no solo planetaria, sino planetaria, digamos, con el sistema solar, o sea, intraplanetaria, extraplanetaria y también galáctica. Y bueno, y si nosotros pensamos, no solo hubo esta divulgación fabulosa, magnífica en espiritualidad, también en ciencia. Yo que vengo de las ciencias sociales, el descubrimiento del inconsciente en Freud
es un hecho fundante muy importante. ¿Me pasarías a la diapositiva de Jano? Porque, por ejemplo, bueno, no importa, después lo vemos. Ahí viene. Ok, gracias. Fíjense, los latinos, los romanos, tenían un dios llamado Jano, de donde viene el mes de enero, January, ¿sí? Porque era el dios de las puertas que se abren y se cierran, ¿sí? Que abre los comienzos y da lugar a los finales. Pero este dios tenía dos caras. Lo fundamental de Jano es que tenía dos caras. Y fíjense que acá vemos una cara iluminada como nuestra conciencia y una cara oculta, que yo le digo la trastienda al inconsciente, y los que me conocen saben que yo le digo la china interior, o el chino sería si sigo ahí porque dice que si uno tiene una personalidad femenina consciente, el inconsciente tiene la polaridad complementaria. Entonces acá hay una dificultad que tenemos en el diálogo entre el consciente y el inconsciente, pero después me voy a referir a eso. Yo lo que les quería comentar acá, volviendo a los descubrimientos científicos, ¿se acuerdan? Estábamos en esto de Freud, después viene Jung con su inconsciente colectivo, la psicología transpersonal con Jung, con Asayoli y otros tantos, pero no es lo mismo. Hay ya en la antigua Roma un dios que tiene una cara conocida y una cara desconocida, pero es una formulación mítica. Llevó varios siglos que esto se establezca como una información con un estudio riguroso, que se contraste, o sea, que el inconsciente sea objeto de estudio y se vea que existe por sus efectos. Porque, digamos, el que esté, y acá me voy a ir acercando a lo que va a ser la temática principal de hoy, es que el que esté presente como mito es importante, porque quiere decir que hay algo en nuestra vida anímica que está captando un hecho. Pero el que sea formulado de modo riguroso también es importante, porque quiere decir que la conciencia lo está integrando a la psique. Y entonces, acá ya les voy dando una idea de cómo parte del trabajo que tenemos que hacer. Hoy comencé la charla de hoy con la pregunta: ¿qué hacemos frente a estos desafíos que cada uno de nosotros estamos viviendo cotidianamente por estar encarnados, estar en cuerpos humanos en esta época de transición? ¿Cómo afrontamos? ¿Con qué capacidad, digamos, vamos a estar mejor preparados para afrontar estos desafíos? Bueno, yo les dije flexibilidad, creatividad y salto. Y lo otro que agrego es, y esta capacidad para establecer un diálogo entre estas dos caras, entre la Patricia externa y mi chino interior. Ustedes verán. ¿Por qué le digo el chino? Porque el inconsciente habla en otro idioma. En otro idioma que no es el consciente. Esto lo vamos a ver después. Y yo no hablo chino, no hablo el idioma del inconsciente. Entonces es todo un dilema, porque al hablar de modos diferentes, y esto es esoterismo puro, se nos presenta, nosotros, digamos, los desafíos habitualmente lo que usamos es los recursos mentales que desarrollamos conscientes, con la formación que tuvimos. Por formación no digo la formación académica, digo con lo que nos enseñaron en general, lo académico y lo cotidiano, ¿sí? Pero no nos alcanza en esta con esos recursos. Bien, para seguir el orden y no marearlo a mi marido con los cuadros, que lo tengo de ayudante. Bueno, bien. Esto es un anticipo nada más. Las dos caras que vimos, consciente e inconsciente, ¿por qué son importantes, digamos, aprender a dialogar con estas dos caras? Hoy la charla es alquimia y proceso de maduración psicoespiritual.
¿Cómo se da esa alquimia? O sea, a medida que uno cambia, o cuando uno cambia anímicamente, no cambiamos, no es que la psique es una entelequia y el cuerpo va por otro lado. Es toda una integración que las neurociencias hoy ya saben, digamos, algo que se sabía desde la antigüedad, la alquimia de todas las épocas. Hay una alquimia en Oriente, hay una alquimia en Occidente, y la alquimia sabía positivamente que los cambios anímicos iban acompañados por cambios en la sustancia. Lo decían de un modo simbólico. Ellos decían transformar, por ejemplo, el plomo en oro, o la materia prima en el opus alquímico, en la piedra filosofal, etc. Este proceso alquímico se hace a través de facilitar este diálogo entre estas dos caras. Y estas dos caras tienen que ver con estas dos modalidades discursivas que en Oriente lo van a representar a través de la circulación energética con los canales de Pingala o Pingala, que representa un canal femenino, maternal, material, y con Ida, que representa un canal masculino, activo, solar. Pingala es lunar, Ida es solar. Es decir, que estos dos canales representan dos modos de abordar la realidad. Y gracias, esta me viene bien. Nosotros habitualmente no hacemos este casamiento entre estas dos modalidades. Lo que hacemos es, o la abordamos de modo, aquí está, ven que está el solar y está el lunar. Esto no existe tan así, porque hay algo de casamiento, pero me vino bien encontrar esta representación gráfica, porque en realidad generalmente nuestro consciente está divorciado de nuestro inconsciente. Y cuando esto sucede, no se van dando estos casamientos que producen estos cambios en la sustancia, y estos cambios en la sustancia van, digamos, de la mano o son correlativos con cambios anímicos, ¿sí? O sea que un factor que es absolutamente necesario para afrontar los cambios hoy es tratar justamente de que mi cara externa dialogue con mi cara interna. La cara externa es racional, la cara interna es vivencial. Después vamos a profundizar en esto. Quisiera que me pusieras el cuadro de los grupos madurativos, por favor. Bueno, estábamos hoy abrimos el encuentro diciendo que la crisis la atravesamos todos. Esto es algo único. En la historia, por ejemplo, se sabe que dicen cuando el candidato está preparado aparece el maestro, ¿sí? Y esto posiblemente fuera así antes, ¿sí? Porque antes a lo mejor había un candidato aquí, otro acullá, pero ahora el tema es que está toda la humanidad, digamos, in toto, como ustedes saben que en la mayor parte de las culturas se representa a la especie humana como un árbol. Se habla del universo como un árbol y se habla de la especie humana como un árbol. En todas las culturas aparecen los árboles sagrados, entre los nórdicos el Yggdrasil, entre los hindúes el Ashvata, en los evangelios se habla de la vid, en Kabbalah el árbol de la vida. Y todo árbol, esto también es algo que me suelen escuchar mis pacientes,
Tiene frutos verdes, tiene frutos maduros y tiene frutos que ya dieron semillas y fructificaron, ¿no? Esparcieron sus semillas y fructificaron. Entonces, si nosotros pensamos en nosotros, en la humanidad, como un gran árbol, ninguna clasificación es buena, pero yo hice esta clasificación como para que nos ayude a pensarnos. Podríamos decir que los seres humanos hoy vamos a encontrar un grupo de seres humanos todavía bastante mayoritario que necesita sumergirse en la adquisición de experiencias, ¿sí? Necesita explorar, llenarse de barro, salir de la experiencia, volver a meterse. Ensayo-error, todos aprendemos por ensayo-error, pero este grupo, digamos, sería el que ni siquiera aprende del ensayo-error, el que, como diríamos, es necio, insiste, ¿sí? Pero está bien, porque es como la fase infantil, digamos. Los niños están zambullidos en la arena, en el agua, en el barro, y aprenden, como decía Piaget, a través del juego de ejercicios. Todavía hay un grupo humano que forma parte de eso. Después tenemos otro grupo humano que se correspondería con esos frutos que ya están más maduros, en donde el hacer, que se relaciona con el físico, el sentir, que se relaciona con el corazón, con el mundo de los sentimientos, y el pensar, empiezan a coordinarse, y entonces tenemos lo que se denomina una personalidad coordinada u organizada. La personalidad suele definirse como una organización dinámica que caracteriza al ser humano en su modo de actuar, de pensar, de sentir. En este grupo tenemos, ¿me pasas le vamos a ir, ¿bien? ¿Ustedes pudieron leer los 4 grupos? ¿No? Perdón, volvamos al anterior. Perdón, te estoy mareando. Suelo hacerlo. ¿Podés volver a...? Bueno, les describo yo. Okay. El tercero serían aquellas personas... A ver, el segundo son aquellas personalidades en donde ya hay una coherencia en el pensar, en el sentir y en el hacer, y nos quedamos ahí. Después yo les voy a describir cada uno. Después tenemos las personalidades que tienen esta coherencia, esta consistencia, pero que empiezan a percibir que forman parte de algo mucho más abarcativo, algo mayor, y entonces acá hay un cambio de polaridad, ¿sí? en el switch, digamos. Después vamos a ver. Y después están lo que podemos decir las almas liberadas, o sea, esos maestros, esas flores que ha dado la humanidad en diferentes culturas. En este momento, en esta crisis planetaria, estamos todos, no es que hay un grupito nada más, y esto es lo particular de la situación actual, sujetos a este estiramiento. O sea, la vida nos está desafiando a que nos estiremos, a que saltemos, a que seamos creativos, a todos. Cada uno lo tendrá que hacer en su propia posibilidad. La vida no le pide a nadie lo imposible. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Pero es un momento en el que cada uno de nosotros, y veremos eso en nuestras vidas íntimas, la vida nos está pidiendo hacer un estiramiento, hacer este gesto de pasar, digamos, a un nivel de comprensión un poco más amplio. Y ahora sí les voy a describir más detalladamente, medio rapidito, para no cansarlos, el primer grupo. Cuando lean esto, yo ahora se los voy a explicar, traten de ver, sí, más o menos, me doy cuenta, es esta amiga que tengo, o es así, o soy yo, digamos, o me veo reflejada yo. Digamos, las personas que tienen necesidad de
explorar y experimentar sin importar el dolor que le causan a otros o a sí mismos, ¿sí? O sea, es la experiencia por la experiencia en sí misma. Esto que les decía, también esta inconsistencia, como que bueno, actúan de un modo, pero a lo mejor el sentir está en contradicción con lo que hacen, y el pensar también, ¿no? A lo mejor no tienen ni siquiera en claro qué piensan. Por lo tanto, como hay esta descoordinación, son inconstantes en lo que hacen, son inconstantes en sus vínculos, son inconstantes en lo que piensan y sienten. Por eso suele haber una gran confusión y contradicción interior, tanto interior como exterior, por esta inconsistencia. Una característica de este grupo es que no pueden sostener sus logros, porque van cambiando de una cosa a la otra, y por eso, digamos, también suelen ser demandantes, porque, bueno, como los niños necesitan más apoyo, y suelen pedirle a los que forman parte de los grupos 2 o 3. Esto también lo tiene desarrollado Ken Wilber, no sé si se acuerdan. Como le dan prioridad a la fuerza, la imagen, el poder de la imagen exterior tiene sobre ellos mucho peso, más que su registro interno, podríamos ponerlo en palabras más psicológicas, forman parte todavía, están muy identificados con la matriz de lo colectivo, son como hojas llevadas al viento, por la corriente colectiva de la existencia. En este caso predomina el canal de Pingala, el material, el lunar, el receptivo. Predomina, podríamos decir, ya les voy anticipando, que no es que un canal, que una forma de pensar y de ver la realidad sea mejor que la otra. No es que la forma que vamos a llamar logoica, que es la racional y que está conectada con Ida, con el canal de Ida, la forma consciente y racional sea mejor que la forma lunar de Pingala que vamos a llamar mitos. Ninguna de estas dos formas son mejor una que la otra, pero sí, digamos, lo que se ve psicológicamente es que predomina esta en la humanidad infantil. Por ejemplo, ¿cómo? Cuando una persona no tiene, digamos, una buena integración entre su mente y su sentir, es dada a supersticiones, digamos, a un pensamiento, digamos, que no puede seguir una lógica concreta, y si no hablemos de una lógica abstracta. ¿Se entiende? Después vamos a ver esto un poquito mejor. Pasamos al grupo 2. Los que aprenden a coordinar son aquellas personalidades que, digamos, al tener una coherencia entre su... Todo el mundo agradecido y una gran sonrisa general. Claro, yo de acá cerca me veía bárbaro. Entre paréntesis no sé qué hice con los anteojos. Bueno, acá ya. Ahora no los necesito. Acá. Gracias. Gracias. Bien. Las personas, obviamente que cuando las fuerzas vitales se unifican en el hacer, el sentir y el pensar, ¿qué consecuencia tiene esto? Logran lo que se proponen. Entonces, acá tenemos en el segundo, ya estamos en otro punto madurativo. Tenemos personalidades fuertemente voluntariosas que ponen, digamos, su meta, están constantemente planificando y su meta es el alcanzar los logros personales, y
pueden sostener los logros. O sea, cuando vemos personas que tienen éxito mundano y sostienen sus logros, forman parte de esto. No sé, faltaría un poquito más abajo, pero se lo digo yo. ¿Qué sucede? De todos modos, este grupo tiene una lógica narcisista, porque, digamos, organizan sus vínculos, digamos, todo lo que los rodea son como una proyección de ellos mismos, es como si les perteneciera. Acá, entonces, traten de relacionarlo con esto que vimos a nivel de la historia de la humanidad, del cambio que hubo en el Renacimiento, con el surgimiento de una conciencia ya independiente que se va asentando. Fantástico, tenemos conciencias que pueden ir elaborando los procesos, pero atenti piace, porque cuando esta conciencia se aísla del árbol, acá estamos en personalidades que no se sienten formando parte de un árbol, y este es un gran problema hoy. Acá podemos encontrar a una gran cantidad de seres humanos hoy, y por eso el mundo está en este estado de fragmentación y estallido. ¿En qué consistiría el estiramiento que tiene que hacer este grupo? Pasamos al 3. ¿Se las leo yo? Bueno, entonces acá también, en el tercer grupo también vamos a tener el personaje cuyo sentir, hacer y pensar está coordinado, pero hay algo en la sensibilidad, ya no están centrados en sí mismos, algo empieza a abrirse a la totalidad, es como que empiezan a florecer. Esto el próximo sábado lo vamos a ver más detalladamente a nivel de los chakras, estas localizaciones psíquicas y anímicas, ¿no? Son personas que también pueden alcanzar logros porque, digamos, las energías físicas, mentales y emocionales están coordinadas y direccionadas. Pero ¿cuál es la diferencia con el grupo anterior? No, digamos, no es que tienen una planificación cerrada, quiero eso, y si no tengo eso no quiero nada más. Están abiertas al fluir de la vida. Y entonces es como si pusieran su personalidad al servicio de la totalidad, al servicio de lo que sienten que hace falta para el planeta. Comienzan a ser colaboradores de la especie y del planeta. Entonces empiezan a ser receptoras de fuerzas trascendentes, transpersonales, se ubican en una actitud de servicio al todo. Y acá, esto después lo vamos a ver, yo se los puse, ya acá me adelanté un poquito, pero no importa, les doy el concepto. Los canales, el canal lunar y el solar, se van entretejiendo con un tercer canal que representa al espíritu, y acá es donde se produce aceleradamente ya un cambio anímico. La modalidad de logos y mitos se combinan como un matrimonio sagrado. Entonces ahora les voy a explicar qué es logos y mitos, y con esto termino el encuentro de hoy. ¿Cómo están hasta acá? Bien, bien. ¿Bien? Ay, qué suerte. Esto que les voy a explicar en realidad es una propuesta de un biólogo y un epistemólogo, me voy a cruzar, de un biólogo y un epistemólogo francés llamado Edgar Morin, que él, digamos, describió con mucha claridad que así como tenemos dos hemisferios cerebrales, la humanidad tiene dos modos de pensar que en la antigüedad estaban unidos. Él hablaba de un pensamiento unidual y que luego, sobre todo a partir de Descartes, se separó y empezó a predominar en Occidente sobre todo la modalidad logoica. Esto que ahora van a ver, les aclaro, de nuevo insisto, toda clasificación tiene límites.
no es que sea, porque acá dice esta es una modalidad a predominio femenino, tanto los hombres como las mujeres tienen la modalidad mítica y la logoica, ¿sí? Esto lo tenemos que tomar con relatividad y con predominio. No existen en realidad aisladas una de otra. Las dos conviven en cada ser humano, pero lo que sí suele suceder hoy es que están disociadas y este es un peligro. Porque, no, bájamelo por favor, quisiera más arriba. Bueno, no importa, se los comienzo a... La modalidad mítica prioriza el abordaje vivencial de algo. Ustedes fíjense que los niños son totalmente vivenciales. Ellos se guían por lo que registran. Y habitualmente no se equivocan en este registro. La modalidad mítica caracteriza la lógica onírica y también a la mítica en el sentido de, por ejemplo, que la vamos a encontrar esta forma discursiva en los cuentos de hadas, en los mitos, en los sueños, en las fábulas, las leyendas, en el arte, en la producción artística en general. Cuando hoy conversábamos con Adolfo, si a mí me leen una poesía, yo no voy a estar pensando en el punto, la coma, punto seguido, punto aparte, voy a estar a ver qué registro me produce, ¿no es cierto? Vivencial, anímico, sensible, la poesía. Lo mismo si voy a una galería de arte, ¿cómo me impacta ese cuadro? Esto tiene que ver con esa lógica mítica. Pero también, y acá hay un salto, esta lógica es necesaria en la hermenéutica, en la interpretación de lenguajes sagrados y arquetipales como la astrología, la alquimia, la cábala y el I Ching. Los elementos que forman parte, los elementos constitutivos de la lógica mítica son los símbolos. Y no solo, digamos, la vamos a encontrar en todo esto que les nombré, sino también en los rituales. Porque ritual significa etimológicamente palabra-acción. Y les aviso una cosa, acá ya podemos entrar un poco más en detalle. Si yo me quiero entender con mi chino interior, tengo que esmerarme en aprender la lógica esta mítica, porque este es el lenguaje que habla el chino interior en las mujeres y la china interior de los varones, ¿sí? Entonces, algo de simbolismo necesitamos aprender. No solo, digamos, no es que yo diga, bueno, salgo de acá, me anoto en un curso de astrología. No, es simplemente, por ejemplo, prestarle atención a los sueños. Ya sé, me van a decir, yo no me los acuerdo, pero no importa, aunque sea con el acto de la decisión de decir, si recuerdo un sueño, le voy a prestar atención, porque, por ejemplo, lo más común es que yo le pregunto a un paciente, ¿qué soñaste? Y no, me da no sé qué porque es algo tonto. Ningún sueño es tonto, ¿sí? O sea, esto ya, cuando yo digo la decisión, es valorar, respetar, porque esto tiene una inteligencia en sí misma y les puedo asegurar que el inconsciente es absolutamente minucioso y lógico y no da puntada sin hilo. En cada detalle del sueño hay una riqueza de información impresionante. Otro modo de, digamos, poner en práctica lo simbólico es prestar atención a las sincronicidades. Por ejemplo, a ver, les cuento una personal. Nosotros cuando nos íbamos a mudar a Rosario, nos había gustado una casa y la habían sacado de la venta. Y entonces estábamos viviendo en Buenos Aires, Adolfo venía a dar clases a Rosario, y entonces Adolfo un día va a la facultad a dar clases y ve al muchacho de la inmobiliaria que le había alquilado, que le había mostrado la casa, que le había dicho que en realidad estaba en alquiler, que no se vendía. Y Adolfo dice,
la casa no tiene cartel ni de que se alquila ni que se venda, pero esto no es casual que yo me haya cruzado con este hombre. Entonces fue a la inmobiliaria a averiguar y efectivamente la casa estaba en venta. Entonces, estas son informaciones, ¿se dan cuenta? No nos llega el escrito, mirá Adolfo, la casa está en venta, pasa por la inmobiliaria. Nos lo formula de otro modo. Y bueno, funciona fundamentalmente con los principios de correspondencia y analogía. Es una lógica sintética, integradora, y en esta lógica mítica el pasado, el presente y el futuro no están separados. Entonces no vale esto, porque a veces me dicen, ay, pero eso pasó hace tanto y todavía me acuerdo y me duele. Y lo que pasa es que a lo mejor conscientemente yo trabajé sobre ciertas cuestiones, pero a mi chino interior todavía le sigue molestando, ¿sí? Entonces tengo que aprender chino. Bien, podemos pasar al otro. Donde decía utiliza, no puedo ver. Sí, símbolos que digamos su lógica es, los símbolos son universales. Cuando uno aprende de símbolos, acá una pregunta de Nadir sobre la modalidad mítica, utiliza símbolos y los símbolos son polisémicos, o sea, una de las diferencias es que si yo digo campana, utilizando la lógica discursiva de logos, sé que es un instrumento que sirve para hacer sonar. Puedo tener muchos modelos de campanas, materiales, pero el sentido, el concepto al que alude es solo uno. Esto es lo que caracteriza a la modalidad discursiva de logos. En cambio, en los mitos no. Un símbolo se abre a una riqueza infinita de sentidos. Esto ya Freud se había dado cuenta y, por ejemplo, decía que en la interpretación de un sueño uno podía llegar a un límite que él llamaba el ombligo del sueño, pero no porque se terminara de interpretar ahí, sino porque se agotaba nuestra capacidad de interpretarlo. Uno a lo mejor retomaba ese sueño más adelante y podía seguir comprendiendo, descubriendo sentidos nuevos. Por eso en lenguajes simbólicos no tiene sentido decir, yo ya me sé todo de astrología, por ejemplo, porque en realidad el símbolo tiene que ver con una actualización, es vivencial. Entonces, yo siempre digo, yo estoy mirando hace más de 30 años mi carta natal y sigo descubriendo cosas, ¿sí? Porque me conecto, necesariamente me tengo que conectar desde lo vivencial y simbólico. Lo que pasa que en el caso de la astrología, para hacer el mapa, tengo que usar a la lógica logoica. Ahora me lo hace la computadora, pero antes que no usábamos computadora, yo tenía que utilizar efemérides, tablas logarítmicas, hacer cálculos de suma, multiplicación, que, digamos, convoca a esta lógica que también es necesaria, ¿sí? La lógica de logos, que es más característicamente masculina, tiene un abordaje intelectual y analítico de algo, utiliza privilegiadamente signos lingüísticos, o sea, el uso riguroso de la palabra, prioriza la descripción objetiva de los hechos, mientras que Mitos prioriza el mundo subjetivo. Se enajena de su propio registro porque describe fundamentalmente lo que ve afuera. Se despliega a través del uso del método científico, experimental, hipotético deductivo, utiliza cálculos, axiomas, fórmulas. Es característico de la lógica consciente. Y acá, por supuesto, funcionan los principios de la lógica aristotélica. Por ejemplo, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. A es igual a, o sea, funciona el principio de identidad. Y el de tercero excluido, que siempre me hago lío, que es, dímelo tú. Claro, no hay tres No hay tres posibilidades. Algo posibilidades. es o no es. ¿Es?
o no es, y no hay una tercera posibilidad. Como ven en mí, predomina la lógica mística. Por eso estoy con un físico matemático, hacemos una buena pareja. Bien. Fíjense, esto es un árbol de la vida, es un árbol que está puesto raro, pero no importa. A mí lo que me interesa que vean, en Kabbalah se representa el universo y el ser humano con 3 columnas, que era como lo que mostrábamos de Ida, Pingala y Yushumna, ¿sí? Y acá está la cadena de ADN, pero además representa perfectamente que es solamente a través de este entrelazamiento entre esta modalidad femenina. Digo femenina no porque las mujeres y los hombres obviamente tenemos los 2 hemisferios y tenemos una combinación de ambos, ¿sí? Ya para ir esto para finalizar. Pero hay en el hombre un predominio de la mirada lógica. Y por eso los hombres suelen decirle a las mujeres, no tiene ningún sentido esto que me estás diciendo. Claro, desde el predominio de la mirada lógica, para el varón no tiene sentido. ¿Y qué decimos las mujeres? No, pero yo siento que esto es así, ¿sí? No nos importa tanto si no es lógico. Decimos, yo siento y esto es así. Entonces, por algo, la vida nos pone juntos, en el sentido de tener que hacer todo un trabajo. Fíjense cómo el cuerpo humano, tenemos la cabeza, algo estrecho acá, y acá de nuevo se vuelve a ensanchar. Acá tenemos este casamiento que tenemos que hacer entre sentir y pensar, que básicamente es este puente a construir. Yo a veces digo que caracteriza la lógica consciente y la inconsciente, que todo proceso terapéutico, y por proceso terapéutico no me refiero solamente a ir a un consultorio, sino a toda actividad de profundización en la comprensión de nosotros y de la vida que nos rodea, implica tener que transitar estas 2 caras. Es como si fueran una ruta y la cara consciente fuera en una dirección y la cara inconsciente fuera en la otra. Y entonces, ¿cómo hacer si vamos en direcciones distintas? Tengo que construir puentes. Quisiera la imagen de esto. O sea, el trabajo anímico consiste en poder pasar de un lado al otro, y acá en esto está la alquimia, porque algo va sucediendo en la medida en que voy escuchando a mi chino interior o a mi trastienda, pero también le presto atención a mi consciente, y mi chino también escucha mi cara consciente. Se va construyendo esta posibilidad. ¿Vieron con las rutas que yo voy por una de las manos y puedo retomar en cualquiera de las 2 direcciones? Va pasando esto a nivel anímico, como está el cuerpo calloso, hay haces nerviosos que conectan a los 2 hemisferios y me permiten pasar información de un lado al otro. Bueno, va sucediendo lo mismo en la vida de un ser humano. Y este es el estiramiento fundamental que tenemos que hacer, porque a partir de este casamiento entre la vivencia y la información, o sea, no se trata de títulos académicos meramente, ni se trata meramente de lo vivencial, es cómo le puedo dar un lugar digno a cada uno, y a partir de eso, entonces, hay una emergencia de sentido. Lo que vemos en psicología transpersonal es que el centro de gravedad anímico pasa de estar totalmente volcado en la conciencia, es como si se trasladara y se ubicara en un lugar intermedio, que no es ni completamente consciente ni completamente inconsciente. Y esto es lo que en
algunas culturas llaman, por ejemplo, los sueños conscientes. Vieron que uno a veces sueña y siente que está despierto en el sueño y lo va interpretando al sueño. O durante la vida diurna nos van aconteciendo situaciones y nos vamos dando cuenta del sentido de estas situaciones. Bien, con esto cierro el encuentro de hoy. Les doy las gracias, pero antes de terminar, vamos a ser coherentes, como hubo muchos logos, les voy a pedir 2 minutos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Los voy a invitar a que cierren los ojos. No sé si se puede apagar alguna luz. ¿Me podés poner la música? Gracias, Gerardo. Y entonces, vamos a cerrar los ojos. Vamos a registrar con los ojos cerrados cómo los pies se apoyan bien plenamente sobre el piso. Vamos a registrar también si están tensos o si están relajados. Y si sentimos alguna tensión, vamos a permitir que esa tensión se relaje. Vamos a continuar observando en este registro interior a las piernas, a la zona de la tibia. Y vamos a permitir que el peso de músculos y huesos caiga hacia el piso. Vamos a hacer lo mismo con la parte superior de las piernas y los glúteos. Vamos a permitir que el peso de los músculos y los huesos caiga hacia la silla, hacia el asiento. Vamos a tratar de que los hombros caigan pesados a ambos lados del cuerpo, que los brazos también caigan pesados. Vamos a tratar de poner la espalda recta para alinear los centros energéticos. Y vamos a tratar de que la cabeza esté alineada con el resto de la espalda. Yo difundí un perfume. Vamos a conectarnos ahora con otros registros perceptivos, con los aromas, con la audición, percibimos los sonidos, los perfumes. Y a continuación lo que vamos a hacer es tratar de inspirar profundamente y lentamente varias veces. Observemos cómo cuando inspiramos nuestro cuerpo se expande, cómo al exhalar nuestro cuerpo se repliega. También vamos a tomar conciencia cuando inspiramos de cómo ingresa energía vital a nuestro cuerpo y cómo al exhalar tenemos la posibilidad de soltar las toxinas, lo que ya no tiene vida. Entonces, al inspirar, nos llenamos de energía renovada que limpia no solo nuestras células físicas, limpia nuestras emociones y nuestra mente. Y al exhalar, tenemos la posibilidad de soltar la incertidumbre, la confusión, el cansancio.
medida que vayan haciendo esto, observen cómo sus cuerpos, sus emociones y su mente se van aquietando, se van calmando. Y como cuando la mente, las emociones y el cuerpo se aquietan, emerge esa dimensión nuclear más profunda que está siempre presente aunque silenciosa. Cuando ustedes quieran, pueden abrir los ojos y observen cómo estaban antes de hacer ejercicio y cómo están ahora. Les doy las gracias por haber venido y así integramos mitos con logos.